Bienvenidos a Outliers, el podcast de conversaciones de negocio con gente atípica. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. Hoy, episodio en vivo desde Madrid. Bueno, buenas noches, bienvenidos al primer episodio en vivo de Outliers. Gracias a todos por venir. Vamos a hacer... Gracias. Se ve que son todos amigos. Vamos a hacer hoy 3 pequeños segmentos. Cada segmento van a ser 15 minutos y después 5 minutos de Q&A. ¿Okay? Entonces, para el primer segmento vamos a hablar sobre storytelling y lo van a hacer José Barreiro y Jaime Rodríguez de Santiago. Así que un aplauso y bienvenidos. Hoy la productora creativa que cofundé con Claudio Serrano, que está aquí con nosotros, Iberian Media, tiene el honor de participar en este podcast especial de Outliers. Somos partners de vídeo de grandes marcas y casi siempre estamos solucionando un problema en el que la marca necesita relevancia a través casi siempre de una historia, ¿no? Hoy vamos a hacer hincapié en el storytelling y para hablar de esto no imaginamos mejor interlocutor que Jaime Rodríguez de Santiago, directivo de empresas tecnológicas como FreeNow, de la que fue el director general para el sur y oeste de Europa hasta junio de 2023, no hace mucho. Anteriormente en BlaBlaCar. Es autor del libro La realidad no existe, creador del podcast y también de la comunidad Kaizen, co-creador del podcast Nada que ganar, mi favorito, y director del programa de desarrollo directivo y liderazgo del Instituto Tramontana. Jaime, muy bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Me alegro mucho de que hayas podido venir. Le voy a sabotear un poco el podcast a Joseph con la competencia, un podcast que se llama Diario de un CEO, porque tan pronto lo empecé en la página 12, dice esto, dice la historia. Lo único que se interpone en tu camino es un ser humano. La ciencia, la psicología y la historia han demostrado que no existe gráfico, información o conjunto de datos con más posibilidades de influir positivamente en un ser humano que una buena historia. Una historia es de por sí el arma más poderosa con que puede armarse todo líder. Es la moneda corriente de la humanidad. Quienes cuentan historias cautivadoras, estimulantes y emotivas dominan el mundo. ¿Tú lo ves así? ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Parcialmente. Yo lo veo así pensando principalmente en el corto plazo. Creo que a medio o largo plazo una buena historia es una condición probablemente necesaria para movilizar recursos, movilizar personas, pero también posiblemente no es suficiente. Has mencionado el programa de Tramontana y creo que el concepto con el que más lata le he dado a los alumnos en esta primera edición ha sido con la idea de autenticidad. Creo que las historias funcionan en la medida en la que las sintamos auténticas. Y es muy famosa esa frase, ¿no? De que es posible engañar a todo el mundo durante un tiempo o a una persona durante todo el tiempo, pero al revés, todo no funciona, ¿no? No sé, yo tiendo a pensar que los humanos tenemos un detector de bullshit constantemente activado con el que estamos pensando constantemente si la persona que tenemos delante nos la está colando o no. Y en la medida en la que podamos activar las historias de una manera genuina, creo que entonces sí funcionan. Porque además venía pensando según caminaba para acá, me he venido dando un paseo, creo que necesitamos historias. Si son tan poderosas es porque todos vivimos en una incertidumbre constante alrededor de todo en nuestra vida, empezando por qué narices hacemos aquí y qué sentido tiene todo esto. Y las historias son una forma de darnos respuestas a cualquier pregunta que tengamos sin la necesidad de activar todo el procedimiento racional de llegar a conclusiones. Entonces son, por responder a tu pregunta, herramientas enormemente poderosas que creo que articulan el mundo, pero que no creo que basten por sí solas para conducirnos a todos durante todo el tiempo. Enseñas a los alumnos de tu programa Liderazgo, Desarrollo Directivo. Déjame hacer doble clic en esto de la autenticidad. ¿Por qué se lo cuentas? ¿Por qué es importante para ellos? ¿Qué les cuentas en ese programa? Hablamos de muchas cosas porque dura 7 meses, ¿no? Pero en torno a esta idea de la autenticidad, hablamos mucho, por ejemplo, de narrativas y de las historias que construimos las compañías para explicar nuestro propósito, para explicar quiénes somos, para explicar por qué hacemos las cosas. Y tenemos aquí gente en el público, no vamos a preguntar, pero yo creo que todos podemos imaginar empresas que dicen una cosa, pero que no nos la terminamos de creer.
Y la vinculación que generamos con esas compañías creo que es muy diferente de la que generamos con las que sí nos creemos, tanto como consumidores como empleados. Yo he tenido la enorme suerte, por ejemplo, de trabajar en BlaBlaCar, que creo que era una idea que todo el mundo percibía como genuina. Y de hecho, estaba preparando precisamente la clase que tenemos este fin de semana en la que vamos a hablar de regulación, de lobby, de ética. Y estaba rememorando el caso que tuvimos en BlaBlaCar de que nos demandaron las empresas de autobuses y tuvimos que explicar a toda la sociedad por qué BlaBlaCar era legal y por qué otras compañías que decían ser economía colaborativa lo que hacían no era exactamente economía colaborativa. ¿Y no era tanto una pelea legal, que eso estaba seguramente en manos de la justicia? ¿Era una pelea de narrativas? Es que todo va de la mano. Pero yo estaba repasando aquella narrativa y esa narrativa había que armarla primero desde lo técnico. ¿Por qué somos legales? ¿No? ¿Por qué también a la hora de dar argumentos a los abogados? Porque como el terreno en el que se movía BlaBlaCar era un terreno nuevo, pues tuvimos que explicar que en todo el resto de Europa no había ningún problema legal. Eso es un argumento, es parte de la historia que cuentas. Creo que todos contamos historias constantemente. A veces las empaquetamos como cuentos y a veces las empaquetamos como narraciones, incluso racionales, pero todos contamos una historia. Todos los que estamos aquí hoy nos movemos un poco en el ambiente pues, de organizaciones, compañías, empresas, y las historias también construyen culturas, ¿no? Unen equipos. Vamos adentro de las empresas de las que tú has formado parte, con las que has colaborado. ¿Cómo funcionan los relatos dentro de las organizaciones en términos de cultura, de empleados, de colaboradores? Para bien y para mal, supongo. Yo creo que todos hemos vivido culturas, o hemos podido ver culturas de las que sentimos bien orgullo, bien envidia, si estamos dentro o fuera, ¿no? Culturas que son capaces de movilizar personas y esas personas más allá de lo meramente esperable por un salario, ¿no? Y creo que eso normalmente se articula desde un conjunto de historias, no una única historia, porque al final, si pensamos en las culturas también sociales, somos los herederos de los relatos que nos han contado en el pasado de qué es, voy a poner un ejemplo que a lo mejor puede ser polémico en algunos sitios, ¿qué es España? Pues es el conjunto de relatos que nos hemos contado tradicionalmente de qué es nuestro país o qué es nuestra comunidad, qué es nuestra compañía. Se forma también de mitos. Cuando Pepito hizo no sé qué, todos nos acordamos de lo que pasó en aquella fiesta de empresa. Bueno, pues esos mitos, esas narraciones son las que articulan las culturas. Y por último, creo que esas historias no dejan de ser una forma de transmitir los valores de la cultura. Lo que ensalzamos y lo que criticamos no deja de ser una forma de recompensar y de castigar lo que consideramos bueno o malo dentro de esa cultura concreta. Entonces, creo que son vertebradores esenciales de la manera en la que funcionan las organizaciones. Jaime, yo soy un gran oyente tuyo. Gracias. Cuando se refiere a ti, tu público, una de las cosas que destacan es la voz radiofónica y tal, pero luego yo creo que lo más mollar es que investigas mucho, eres un lector voraz para prepararte, ¿no? Para preparar los contenidos, tus guiones son muy sesudos, y cuando te pregunté para preparar este podcast, oye, ¿qué bullet points tú usarías y tal? Me contesta en un correo electrónico Aristóteles, Campbell, Vonnegut y Sorensen. Y digo, vale, pues muy bien. ¿Por dónde empiezo a preguntarte? A ver, claro, tenemos un problema. Estás preguntando a un ingeniero sobre storytelling, que ya empezamos mal. Pero sí es cierto que es un tema que me ha ido fascinando con los años. A medida que me fui acercando al mundo de la comunicación, que fue con BlaBlaCar precisamente, porque yo de pronto como directivo me vi de la noche a la mañana obligado a explicarle a todo el mundo cosas y hablar con periodistas y demás, y me empezó a interesar mucho cómo se comunica, ¿no? Y entonces, con los años vas leyendo cosas, ¿no? Y te encuentras Campbell, posiblemente todos lo conocemos, que es esta historia del viaje del héroe. Es la historia que nos llevamos contando las mismas historias una y otra vez de una manera u otra, ¿no? Yo ponía el ejemplo de... Claro, yo es que soy muy friki y de una generación muy específica, pero ponía el ejemplo de Bola de Dragón y de las peleas de Bola de Dragón, que sucedían siempre igual, y las de Pressing Catch sucedían siempre igual. El bueno iba ganando al principio, luego empezaba a perder y luego remontaba y ganaba, ¿no? De una forma u otra estamos recreando los arcos de Campbell, que es un tipo que se dedicó a estudiar ese tipo de historias. Desde la Biblia hasta Superman,
todo protagonista recorre un camino que le va transformando, que empieza por una llamada a la acción en la que al principio no quiere ir. Pensemos en Anakin Skywalker, que le llaman para ser Jedi y no quiere y no sé qué, pero al final lo acepta, encuentra un maestro. Pon un ejemplo de Batman, que tenemos al que lo dobla en España. Bueno, Batman, en cierta medida, claro, la llamada a la acción de Batman es un poco más dura, ¿no? Se cargan a sus padres delante de él. Pero sí es cierto que me gustan los cómics y Claudio lo conocerá mejor que yo, pero incluso Batman en la narración más moderna, ¿no? Se va al desierto, a Asia, se entrena. Siempre hemos visto esta historia. Pequeños saltamontes, los que queráis. Podemos buscar millones de ejemplos, ¿no? Entonces, Campbell es una de las primeras personas que empieza a estructurar esta idea del monomito, esta idea de que llevamos contándonos la misma historia de una forma u otra. Hay un vídeo maravilloso que es esta parte de Vonnegut. Kurt Vonnegut era un escritor de novelas, tiene un libro maravilloso que es Matadero 5, Slaughterhouse 5. Y él tiene un vídeo maravilloso que lo podéis buscar en YouTube que se llama algo así como La forma de las historias. Es Vonnegut bastante mayor explicando a gente cómo se construye una historia. Y él básicamente dibuja dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical, y dice, la historia de Cenicienta pues es una que empieza muy abajo y va mejorando en la vida. La historia de la metamorfosis de Kafka empieza muy abajo y solo va para abajo todo el rato. Entonces, con mucho humor cuenta cómo en el fondo hay arcos emocionales detrás de las historias. Por no extenderme mucho más, Aristóteles lo dejamos para otro día, pero podemos hablar brevemente de Sorensen. Ted Sorensen era un tipo, no es muy conocido en España, pero era el que le escribía los discursos a JFK, a Kennedy. Y el famoso discurso mi favorito es el de elegimos ir a la luna y hacer todas las demás cosas como escalar montañas y demás, no porque sea fácil sino porque es difícil, ¿no? Esa manera de transmitir tan especial que tenía Kennedy. Y Sorensen da una serie de claves de cómo construir un discurso. Me las voy a aplicar porque una de ellas es brevedad. Entonces, brevity, clarity, charity y levity, que es brevedad, claridad, no uses palabras extrañas, caridad, trata de transmitir un propósito, y levity, mete humor. Aunque hables de la cosa más dura del mundo, no deprimas a la gente. Mueves a la acción mucho más desde el optimismo que desde el miedo. Y yo creo que lo podemos dejar ahí, sí, porque es como pilla Aristóteles, no acabamos. Yo coincido contigo, lo importante es activar una emoción. Y hombre, ya que estamos, pues sí es humor, pero hacer humor bueno es muy difícil. Es un desafío muy difícil y muchas veces cuando trabajas con marcas no se atreven, pero siempre que se pueda, desde luego es muy buena técnica. Pues estamos ya al final de esta sección, a la llegada del evento. Repartimos por aquí un papelito preguntando por una historia que a cada uno de los participantes hoy de este evento le haya marcado de alguna forma o considere que es una historia importante en su vida. Y creo que Joseph ha estado recopilando algunas. Vale. Pues me habéis puesto aquí un compromiso porque ha habido historias muy buenas, pero bueno, hay que seleccionar 3 y seleccionamos 3. Entonces la primera, Sonia Fernández, para que nos cuente su historia. Sonia nos va a contar qué historia le ha inspirado. Bueno, pues yo os cuento nada. La verdad es que estaba pensando en la historia de mi padre. Mi padre nació en un pueblecito cerca de La Coruña en el año 1931 y la verdad es que, bueno, pues la posguerra en España y en Galicia, pues la verdad es que era una situación muy complicada, una familia con 6 hermanos y no tenían nada y mi padre pues decidió que se tenía que marchar de Galicia como tantos otros gallegos. Y se iba a ir a Venezuela de polizón en un barco con un amigo, pero en último momento el amigo no se presentó y entonces pues no se fue. Y entonces pues nada, al final terminó yendo a Madrid a trabajar en una joyería de unos paisanos. Esa es una zona de Galicia donde hay familias de joyeros que tienen joyerías en Madrid. Y bueno, y empezó muy por abajo y al final terminó pues arriesgando lo poco que había ahorrado, yéndose a Amberes a comprar pues ahí de contrabando, diamantes y tal, todo así muy de película. Pero bueno, la verdad es que de estas historias que parecen de película y muy lejanas, pero es que era mi padre y yo no estaría aquí si él no hubiera hecho esas cosas. O sea que muy agradecida. Y nada, esto es lo que os comparto. Una bonita historia. Una historia de superación, ¿no? Y de trabajo duro. Es muy de la época, ¿no? Pasando a algo
un poco más de negocio, pero igualmente traumático, que fue el pinchazo de la primera burbuja de Internet. ¿Esta es la historia de? Kiko Guirao. Bueno, he pensado una historia también personal, pero como esto es un foro más profesional, me he tirado a ese lado. Yo empecé a trabajar en el año 98 en una de las primeras agencias digitales en España, de Andy, que se acordará de mí de aquellos años. Y realmente lo que ocurrió fueron años de locura y en 4 o 5 años hicimos un montón de cosas hasta que quebró esa compañía al principio de 2001. A mí me fichaba otra empresa, iba a seguir trabajando por cuenta ajena. Esa otra empresa no vino a España, una empresa alemana no vino a España porque estaba como todas. Y bueno, pues eso me llevó al final a hacerme emprendedor. Supongo que lo tenía dentro, pero la realidad es que fue un poco casualidad, un poco suerte, ¿no? Entonces, cuando hablaba con Joseph de cuáles son las claves del éxito, yo creo que la suerte y las circunstancias es una parte muy importante, ¿no? Pero bueno, esa es mi historia. Muy bien, muchas gracias. Joseph, siguiendo estrictamente el horario, tenemos tiempo para una historia más, si quieres. Sí, la última historia nos la va a contar Álvaro de la Mora. Muy bien. La verdad es que mi historia no es tan especial, pero bueno, a mí me marcó bastante. Yo tenía una vida como muy buena cara a los demás, ¿no? Tenía un trabajo, era abogado, pues tenía muchos amigos, muchos planes, pero lo típico que vas notando que interiormente algo no va bien. Y nada, la historia es muy sencilla. Básicamente salí muy tarde un día de un trabajo, se me acercó una persona a pedirme dinero y la rehuí de ella, ¿no? Y cuando ya me estaba metiendo en el taxi, como que me dio un arrebato de conciencia, me di la vuelta, ¿no? Le di 5 euros y me miró de una manera que la verdad es que me dejó como descolocado y bueno, me volví a meter en el taxi, volví a casa y bueno, por la noche apareció como esa imagen y cuando me levanté al día siguiente, pues decidí tomar una serie de decisiones que eran las de mi camino, ¿no? Cambié de trabajo, me fui a vivir fuera y empecé a escribir, ¿no? O sea, que fue un momento aparentemente nada trascendente, pero que en mí tuvo un impacto muy fuerte. ¿Cómo era esto en el camino del héroe? La transformación, ¿no? La llamada y la aceptación. Muchas gracias. Bueno, pues voy a dar paso a Joseph Gelman, que va a continuar con la siguiente entrevista. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo vas? Bien, bien. Yo no toco nada aquí, ¿no? No toques. Tú habla, proyecta la voz. Como Sí, esta sí. mañana tuvimos otro evento, no se te escuchaba. Sí, total, pero era problema del sonido, no yo. Yo proyecto la voz. Muy bien. Oye, ¿qué tal? La última vez que hablamos, cuando hicimos el podcast hace ya varios años, estabas en algo que se llamaba Geld. Para los que no escucharon el podcast, aquí seguro todos lo escucharon. Todos, ¿no? Pero bueno, sí. Cuéntanos, ¿qué era Geld? No, pues sí, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Ha dicho que todo el mundo... No, Yo vale, que lo tú lo refrescarías. Y bueno, Geld es una aplicación móvil que da cashback a los consumidores y lo que hacemos es conectar marcas con consumidores, marcas de gran consumo con consumidores. Entonces tú como un consumidor abres tu aplicación, ves Pan Bimbo, Coca-Cola, yo qué sé, cualquier cosa, Danone, y dices, bueno, yo voy a comprar el yogur Danone. Si compras el yogur Danone, yo te devuelvo 1 euro. Si compras el Pan Bimbo, yo te devuelvo tanto. Si compras Johnny Walker, te devuelvo 6 euros. Vas al supermercado, compras el producto, le sacas una foto al ticket, yo reconozco que tú compraste Johnny Walker, Danone, etcétera, el formato específico en tiempo y forma también dentro de la promoción, y te devuelvo esos 16 euros que fueron en tu compra de esa semana. Y te lo voy acreditando en tu aplicación. Cuando llegas a 20 euros, te mandamos un código, vas a un cajero y sacas el dinero en efectivo, ¿no? Entonces, las marcas es convertir usuarios digitales o móviles que van al punto físico a comprar. ¿Y por qué? Porque las marcas hoy en día tienen una gran competencia, que son las marcas blancas, que de alguna manera están compitiendo, que están en ese first moment of truth, enfrente del consumidor consumiendo. Entonces, tenemos 4 millones de personas en España, 1 millón de tickets mensuales y bueno, y creciendo. Y el modelo de negocio son las marcas, ¿no? Que te pagan por estar en la aplicación y por hacer esas promociones. Son varios modelos de negocio. Uno marca específicamente cómo llevar tráfico al punto de venta para que compre su marca y no la de la competencia. Esa es una. Y bueno, con distintas herramientas o palancas de objetivos de marca. Otra, data.
tenemos una parte de data, sacamos una parte de data anonimizada de cómo son las cestas, quién compra, cómo cruzan, etc. Y eso se lo vendemos a distintos clientes y también a grandes compañías de market research. Y luego hay otros ancillary services, como por ejemplo comprar gift cards o lo que sea, afiliación, etcétera. Que ya que tienes 4 millones de personas, pues puedes llevarlos a que compren, puedes ayudarles a que decidan comprar otra cosa, ¿no? Ok. Oye, y esto lo vendiste, ¿no? Hiciste el tan ansiado exit de todos los emprendedores. Sí, no todos los exits son buenos, ¿eh? O sea que también el ansiado exit, pues bueno. Pero este fue bueno. Este fue bueno. Bueno, Pero, primero, ¿a quién le vendiste? Cuéntanos, o sea, ¿cómo fue eso? En 2018 fue muy difícil. En 2018 yo estaba llegando a una beca en Estados Unidos que me dieron, Eisenhower Fellowship, y oye, esta era una compañía que yo tenía desde antes, ¿no? Y cuando llegué me invirtió Prosegur. O sea, empecé a buscar inversores, nadie quería invertir en este tipo de compañía y solo tenía a Vocento que iba a invertir porque ya era socio, tenía a Antena 3 que nos iba a dar Media for Equity y cuando llegamos a Prosegur, que era como que, bueno, una reunión en donde iba con Prosegur Cash, con el CEO, no, yo quiero invertir y quiero, es más, que no entre el otro y yo quiero invertir y yo quiero lo máximo que yo pueda poner. Pero bueno, efectivo, prioridad antes que Media for Equity. Entró Prosegur. Y bueno, yo tenía una opción de venta de mi porcentaje, pues al entrar un corporate negocié una put y una call que empezó el año pasado y en mayo del año pasado, justo exactamente un año ahora, empezaba mi ventana de put y call y la ejercí. Empezaba a las 12 de la noche, pues a las 12:03 la ejercí. ¿Por qué Prosegur? ¿Qué interés tiene Prosegur en un negocio de este estilo? Pues mira, tenía dos partes. O sea, para mí el CEO de Prosegur Cash, o sea, no sé si conocéis Prosegur Cash, pero una empresa de cash management, o sea, tiene dos partes. Tiene, por un lado, cotiza en bolsa con 2 tickers, uno Prosegur y otro Cash. Y la parte de Prosegur tiene distintas partes de seguridad y demás. Pero la parte de Cash es cash management, ¿no? Es llevar el efectivo en coches blindados a una bóveda. Y ellos tenían dos partes. Una, el fomentar el efectivo, porque para ellos mientras más tarde el efectivo en desaparecer, cosa que no me gustaría como consumidor que desapareciera porque es libertad, mientras más tarde en desaparecer, pues todo lo que ellos puedan hacer para que no desaparezca, lo hacían. Y esto era una forma de ello, ¿no? Si esto se hace grande, o mientras más grande se haga, más efectivo estaríamos repartiendo. Pero también en un escenario de what if cash disappear, ¿no? ¿Qué pasa si desaparece el cash y estás invirtiendo en ese riesgo simétrico? Por un lado estoy retrasando que desaparezca el cash, pero por otro lado estoy invirtiendo en el eslabón más fuerte que es el consumidor cuando va al retailer. Porque el consumidor va al retailer, que el retailer luego le da el efectivo a Prosegur para que lo guarde en el banco le da dinero al consumidor y así, ¿no? Ese es el círculo. Entonces, el más grande, el vínculo más grande, si mañana desaparece el cash, va a ser entre el consumidor y el retailer. Entonces, de esta manera ellos están presentes en eso y pueden reforzar, ya sea con los retailers o ya sean con los consumidores, pueden reforzar o lanzar cualquier tipo de producto. Pero lo más importante, ¿por cuánto la vendiste? No. ¿No nos vas a decir hoy tampoco? Yo no cuento. Yo sí, ellos son cotizados en bolsa. Pero si a los emprendedores lo que más les gusta es decir cuánto levantaron y por cuánto vendieron. Bueno, yo no soy de... ¿Cuánto X? ¿Cuánto X? Tú me conoces, yo no soy de esos. No quiere decir. Pero esto, life changing money. Mira, todo el dinero es life changing. Todo el dinero es life changing. Pero también depende de cómo lo veas. Porque para mí life changing es cambiar mi colchón, que lo tenía fatal, y la verdad eso es life changing. Entonces, te cambia la vida. No, yo te digo la verdad, yo he vendido muchas compañías. Unas las he vendido muy bien y otras las he vendido muy mal. Y he perdido mucho dinero también en muchas compañías que he hecho y he fallado. Y yo creo que llego con una madurez totalmente distinta del dinero. O sea, por ejemplo, no he invertido nada de lo que... O sea, estoy como un año, me pagaron en enero, el 1 de enero, o el 2 de enero, y dije, mira, me voy a tomar un año para entender el mercado, para ver qué es lo que pasa, pues no me voy a meter mañana a invertir. Bueno, sí, lo puse en cripto mucho, pero esto no lo escucho Hacienda. Bueno, Hacienda igual. No creo, pero bueno. Bueno, que lo escuche igual, también pago mis impuestos como todo. Y ahora te metiste en temas de cripto, ¿no? O sea, ¿qué oportunidad viste tú de tema de inteligencia artificial? Como cripto, inteligencia artificial. Bueno, inteligencia artificial. Ahora estás en tema de inteligencia artificial. ¿Qué viste? ¿Cómo llegas a emprender en inteligencia artificial? O sea, yo, 2016, monto una empresa que se llama Super Robotics. O sea, bueno, meto dinero en una empresa que se llama Super Robotics.
y me cambia completamente mi pensamiento. Yo meto 60.000 euros en una empresa y que hace un robot. Justo le había vendido una empresa que se llama Moviplans a Día, al grupo Día, Oportunidades Día, y meto dinero en Super Robotics y es un robot que va por los pasillos de los supermercados analizando qué productos faltan y qué productos tienen que reponer un reponedor. Eso lo hacen, por ejemplo, en el campo de Pío XII lo hacen 3 personas. En Madrid lo hacen 3.000 personas. Yo digo, bueno, yo he invertido en una compañía, justo acababa de tener mi hija y mi tercera hija, o sea, mi tercer hija, y digo, coño, yo acabo de invertir en una compañía que puede quitarle el trabajo a 3.000 personas. Imagínate lo que puede hacer y invertir una mierda. Imagínate lo que puede hacer Microsoft, lo que puede hacer Google o lo que puede hacer cualquier otra persona. Y me empiezo a meter en educación. Y ahí me empiezo a meter en educación, me dan una beca en 2018 de Eisenhower Fellowship y bueno, en el 2018 ahí me empiezo a meter mucho en AI, empiezo a aprender. Y luego a mí el toque que me hizo, bueno, primero porque ya estaba mucho más libre pensando en what's next después de Gelt, ¿no? Pero llega ChatGPT y a mí me cambia completamente, o sea, me pareció, ya no solo lo que hacía ChatGPT, que me parecía magia, la primera versión y demás, que la hice el jueves que lo sacaron, pues ese mismo jueves estaba ya utilizándolo, sino todo lo que cambiaba, o sea, todas las industrias que iban a cambiar y demás. Y la educación, mucho más. Porque la educación, si te pones a ver, la educación tiene el Unit of Economics, que es el classroom, es el salón de clase con el profesor, 50 alumnos o 30 alumnos y demás. Ese es el Unit of Economics. Es decir, tú no puedes, o sea, un profesor se divide entre 60 para darle atención a 60 alumnos para que de alguna manera poder hacerlo. En el momento que llega la inteligencia artificial, ya bajas a casi que un profesor particular, un tutor, y lo masificas. El tema de ChatGPT, para mí, la innovación más grande fue que lo hicieron en chat. Todos tenemos WhatsApp, todos tenemos esa parte conversacional de poder escribir o hablar. Estamos acostumbrados en Alexa, estamos acostumbrados a Siri. Bueno, entonces yo creo que esa es la parte que de alguna manera me hace clic en el cerebro y digo, coño, los 3 problemas que tiene la educación, que son distribución, producto e impacto, son los 3 problemas que resuelve la AI, ¿no? Y ahí me meto en educación, empiezo a investigar, ¿no? Y creo que sigo investigando, curioso y demás. ¿Y cómo lo aterrizas? O sea, la idea está clara, pero esto cómo se convierte en un producto, un prototipo o en lo que es el objeto de tu emprendimiento. Mira, empezamos a dividir los problemas en cada uno, ¿no? Empezamos a ver distribución, cuál es el problema de distribución, cómo lo podemos hacer. Empezamos a ver, oye, WhatsApp, la distribución, lo que más tiene distribución es WhatsApp. Si estamos acostumbrados a utilizar WhatsApp, pues vamos a tratar de hacer algo sobre WhatsApp. Y educación sobre WhatsApp, ¿no? Luego empezamos producto. Oye, tenemos que hacer algo engaging y tenemos que hacer que la gente realmente le guste aprender. Entonces empezamos a investigar sobre lo que son microlecciones, que son lecciones de 10 minutos, 15 minutos, que hay muchísimos estudios, hay 4 o 5 estudios que hemos visto que son muchísimo más atractivas, fáciles, aprendes mucho más rápido, etc. Pero bueno, y empezamos a ver lo de las microlecciones y empezamos a hacer un producto muchísimo más engaging. TikTok, empezamos a ver cómo era la parte de TikTok, cómo hacer contenido tipo TikTok. Y luego impacto, ¿no? Que la gente aprendiera realmente, ¿no? Hablábamos de aprendizaje, no tanto de educación. Educación es algo que te hacen a ti, aprendizaje es algo que tú quieres hacer porque sabes que vas a tener un outcome y demás, ¿no? Entonces empezamos a decir, bueno, vamos a tratar de ver cómo puede ser el impacto. Y todo eso lo resolvía AI, ¿no? Entonces lo que empezamos a hacer es microlecciones, un curso, a través de WhatsApp, en este caso es de Generative AI, y empezamos con un primer MVP con microlecciones. Entonces, ¿cómo es esto? Es un bot, tú entras y es un bot. Primero aparezco yo en un vídeo hablando, tipo TikTok, que te va contando cuál es el objetivo de aprendizaje de esa primera microlección, te cuento lo que tienes que hacer, tienes un PDF con el contenido, entonces tratamos de cimentar el objetivo de esa lección. Y luego tienes una parte de preguntas y respuestas que contesta Maya, que es Mobile Artificial Intelligence Assistant, pero en realidad es mi hija que se llama Maya. Y entonces, bueno, tienes Maya, que es mi Teacher Assistant, y ella tú le haces preguntas y hemos creado como varios guardarraíles dentro de todo el conocimiento. Pues, oye, que te conteste sobre esa lección y no sobre si las ballenas son azules, ¿no?
Entonces, bueno, te va contestando sobre esa lección y luego haces algo práctico. No es saber si aprendiste con un quiz, es saber si aprendiste con una pregunta abierta y entonces te voy corrigiendo. O, por ejemplo, en este caso, oye, ¿cómo es la anatomía de un prompt? Y entonces, bueno, tú haces un prompt al principio y luego al final le haces otro y vemos cómo has evolucionado y entonces vemos si realmente has aprendido en las 7 lecciones, vemos si has aprendido, ¿no? Esto tendría sentido adicional en países emergentes donde quizás se usa mucho el móvil, hoy no se usa el PC, o en industrias que tienen temas de movilidad o temas de restricciones de acceso a la información, etcétera, etcétera. O sea, esto tiene una componente B2B también, Sí, quizás más de formación más que de educación. 100%. O sea, esto sacamos un curso de Generative AI, estamos trabajando en distintas direcciones, porque nuevamente estamos pivotando. El curso sacamos un primer MVP y vamos por el MVP 4, versión 3, y cada MVP ha tenido como 10 versiones, o sea que vamos ya por 43 versiones, ¿no? Y sí, por ejemplo, todo lo que no sea ordenador, o sea, no todo el mundo, un vigilante no tiene ordenador, un conductor de Uber no tiene ordenador y aprende a través del móvil. Entonces, creemos que esta es la forma de la distribución, ya no solo en lugares emergentes, también aquí en España hay gente que, un vigilante o un conductor aquí en España no tiene ordenador en su casa ni va a llegar a su casa a las 11 de la noche a aprender, ¿no? Y luego el hecho de microlecciones, pues puedes estar parado en un descanso después de comer, hacer una microlección y seguir tu carrera de taxista, ¿no? Entonces, si estamos hablando para hacer un proyecto en Latinoamérica con taxistas, estamos aquí con una empresa de conductores, estamos con una empresa de minería en Perú, o sea, estamos como con distintas empresas, nuevamente, investigando qué puede ser. Para mí, la parte de prevención de riesgos laborales, o Generative AI, o el onboarding a la cultura de una empresa, como por ejemplo Prosegur, que tiene 45.000, Prosegur Cash, que tiene 45.000 empleados en todas partes del mundo, pues si tú de alguna manera lo quieres hacer, espectacular. Pero para mí lo que sí me gusta es Generative AI o un curso de AI, porque creo que todo el mundo hoy en día está perdidísimo sobre AI. Yo también, no te digo que yo sea un experto ni nada, pero que todo el mundo tenemos que aprender sobre AI y las empresas tienen que aprender. Hoy justo leía un estudio que más del 75% trae su propio herramienta de AI a la empresa y la empresa todavía no ha definido ni políticas, ni framework, ni nada, ¿no? Entonces, la gente está siendo mucho más productiva o los estudiantes están siendo mucho más productivos, pero los profesores o los jefes no se están dando cuenta de que esa productividad pudiera crecer más rápido en la compañía. La gente lo está utilizando para irse más temprano o para producir más o para ganar su bonus de este mes, ¿no? Muy bien. Preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta que quiera hacerla a Alberto? Aquí tenemos a Juan y Pablo. Bueno, me ha encantado lo que has comentado y te quería lanzar así un reto. Estamos trabajando con una ciudad, bueno, Josep lo conoce y algunos de los que están aquí también, yo trabajo para ciudades, ¿no? Y nos han lanzado una ciudad gallega, por cierto, un reto sobre la utilización de inteligencia artificial y el envejecimiento. Has mencionado algo, pero no has profundizado. ¿Estás trabajando en esa línea en temas de educación con personas mayores? ¿En qué me puedes contar? Mira, la primera versión, el primer MVP, realmente era muy básico, o sea, era tan básico y era más para gente mayor, para esa parte de literacy, no solo en AI, sino en tecnología, y utilizaba el teléfono para eso. Y yo lo hice pensando en mis padres, o sea, lo hice pensando en mis padres. Yo me acuerdo el jueves, el jueves que salió OpenAI ChatGPT, el viernes se lo conté a mis padres, que le cuento todo lo que hay de tecnología y me encanta ver cuál es su percepción o su perspectiva de la tecnología, me flipa. Y sí, y yo creo que es muy necesario, porque muchas veces yo creo que ese gap que vamos teniendo va sucediendo y nos sucederá a nosotros también, porque la tecnología va demasiado rápido. Incluso para mí el mayor problema de AI es que no va a ser como la agricultura ni como el coche, va a ser en 10, 20 años vamos a pasar y la educación no va tan rápido. Entonces tenemos que educar a la gente cómo utilizarlo y yo soy optimista. Yo creo que de alguna manera la gente puede ser, o sea, podemos ser mucho mejor con el AI. Yo no veo que, oye, va a desaparecer todos los trabajos y tal. O sea, o no lo quiero pensar. Quiero pensar en que podemos generar mucho más negocios con AI y ese companion que podamos tener entre AI y humano puede hacer algo mejor, ¿no? Y qué mejor que a la gente adulta que quiere aprender. Así que cuando quieras luego hablamos, si quieres. Juan tenía una pregunta.
Has dicho que tienes entonces un curso de Generative AI organizado de esta manera. Asumo que eso lo puedes tener en inglés también, o sea que, porque eso es inmediato, ¿no? Eso es algo que ya tienes disponible. Sí, el curso ahora lo hemos hecho con el IE, o sea, hemos probado con 250 alumnos de Friends, Family, etcétera, que hemos ido agarrando, y ahorita hemos hecho un curso para el IE, para los máster del IE, y hay 225 alumnos. Por lo general en las electivas solo entran 60 alumnos, porque son electivas, no todo el mundo entra. Han entrado 225 y el feedback ha sido espectacular. Entonces, justo le decía a Silvia antes, no quería, justo hablabas antes y le decía, no quiero emborracharme del buen feedback, sino que quiero al revés, aprender dónde está el error y cómo podemos mejorar aún más. Entonces, está hecho en inglés, el que le hemos hecho al IE, pero te puedo mostrar luego vídeos de mí hablando francés, que no sé hablar francés, o árabe, que no sé hablar árabe. Sí, en inglés también, en inglés, en español. Y todos los vídeos están hechos con Generative AI también. Eso es algo interesantísimo, porque todos los vídeos están hechos y parezco yo hablando. Mi mujer me ve y dice, oye, esto, pero ¿de verdad esto lo hizo un ordenador? No puede ser. O sea, ¿tú no dijiste esto? No, yo no he dicho esto. Mi voz, mis gestos, todo. Pricing model para empresas. Mira, estamos empezando pricing model para empresa. Sí, lo estamos haciendo ahorita uno para una consultora en Riyadh, y bueno, y hemos testeado ese pricing model, y bueno, estamos viendo, lo estamos vendiendo no tanto como un curso, sino más como una consultoría de cómo tiene que ser el AI literacy, y tratar que desde abajo hacia arriba, desde los mismos empleados, sean los que digan cómo se tiene que cambiar y qué es lo que cambiaría dentro de su puesto y cómo utilizaría el companion. Que eso para una empresa de 20 personas quizás no tiene sentido porque haces un Google Form, pero una empresa de 100 personas o de 5.000 pues tiene todo el sentido del mundo, porque ya no solo que estás enseñándole a la gente y contándole, sino que estás sacando información valiosísima de cómo va a ser el futuro de cada uno de los puestos de trabajo que tienes. Y no para reemplazarlos, sino para hacerlos más productivos. Porque creo que la tecnología no la tenemos que poner al frente del humano, sino al revés, el humano enfrente de la tecnología. ¿Puedo abusar con otra pregunta? Muy bien. ¿Cuál te gusta más de todo lo que hay? Copilot, Gemini. ¿Hay alguna que funcione? Sí, pues mira, en el curso hablo de que no tengo ningún favorito. Utilizo ChatGPT, por supuesto, mucho más que cualquier otro, pero cada uno, o sea, por ejemplo, Claude me encanta para escribir y escribe espectacular, o me encanta cómo escribe y se parece a mí como yo escribo. Me encanta cómo escribe Claude. Gemini, por ejemplo, estoy utilizando tanto Gemini el normal como el Gemini 1.5 que lo utilizas en el AI Studio. Y entonces, claro, ahorita le han metido otro millón más de tokens, tienes 2 millones de tokens, entonces le puedes meter, yo qué sé, múltiples PDFs y te puede dar muchísimas cosas. No sé, Bing o Perplexity lo utilizo mucho para buscar citas o quotes o de dónde viene esto que ha dicho esta persona. Entonces, bueno, cada uno voy utilizándolo, voy haciéndolo. Muy bien. Gracias. Bueno, tenemos que pasar a otro segmento. Oye, para terminar, ¿tú crees que tu éxito... No, mentira, esa no. Esa no. Va a volver a preguntar el precio. lo de la suerte y tal. No. Oye, danos tu... No, dime que cuente mi historia. No, mentira, dale. ¿Quieres contar tu historia? No, dale. No. Sí, la cuento. Cuéntale rápido, pues dale. Pues. Él quería contar tu historia. Mi historia. ¿Dónde están José y Jaime? José antes y yo quiero bueno, vamos a terminar con tu historia, pues, en vez de con la pregunta que yo tenía. Exacto, yo creo que... Dale, cuéntala. Mira, llevo desde los 18 años emprendiendo. Toda mi vida, de verdad, rompiéndome el lomo, trabajando. Soy el primero que llega desde los 18 años a la oficina, el último que se va. Y mi minuto de fama lo gano por otra cosa. Llego un día al aeropuerto de Estados Unidos, a Miami. Año 2011, estaban empezando las redes sociales. Llego a Miami, una cola larguísima en la inmigración. Nada, cuando llego a la maleta, mi maleta, la única que quedaba ahí, agarró mi maleta y digo, esta es igualita mía, pero no es la mía. Le digo a la señorita Iberia, oye, mire, que el dueño de esta maleta se ha llevado mi maleta. Y dice, bueno, vamos a ver de quién es esta maleta. Se mete y veo Baute Jiménez. Y digo, bueno, Baute Jiménez, tal, no sé qué. Yo no sabía quién era Baute Jiménez. Veo ahí Baute Jiménez, tal, bueno, buenísimo. Y digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Nada, hasta que llegue su maleta, pues ya le llamaremos. Y yo, pero he venido un fin de semana a Miami, tengo una boda, he venido solo por el fin de semana. Vale, no podemos hacer nada, me voy a mi casa. Nada, sin maleta, llego a mi casa, al día siguiente me levanto, agarro y digo, bueno, voy a buscar quién es este Baute Jiménez, ¿eh?
Carlos Baute Jiménez, un cantante. Y yo digo, coño, venezolano aparte como yo. Y digo, coño, Carlos Baute, este es Carlos Baute. Había una cosa que se llamaba Twitter que estaba empezando, veo que el tío había puesto, ahí en Twitter había puesto, llegando a Estados Unidos para presentar mi disco y tal. Le escribo, mismo vuelo ayer, misma maleta, la mía se perdió, la tuya se quedó. ¿No tendrás mi maleta por casualidad? El tío me responde ahí mismo y me dice, oye, escríbeme un DM. Le escribo un DM, wow. Nada, la historia queda así, voy a su casa, me da la maleta, muchas gracias, tal, no sé qué. Oye, no te comas mi salchichón, es mentira, no te pongas mi smoking. Ahí ya luego fastidiando por Twitter, llego a mi casa, escribo en mi blog cuando llego, escribo, bueno, ABC, conferencias, salí en el Ola, tal, digo, toda mi vida trabajando y voy a ser famoso por la maleta de Carlos Baute, coño. Pero bueno. Venga. Gracias, Albertico. Nada, a ti. Para el último segmento, Silvia Velasco me va a preguntar algunas cosas a mí. Bueno, buenas tardes. A mí me toca la difícil misión de entrevistar al entrevistador oficial. Pero bueno, lo haré lo mejor posible. Joseph, ahora te defines como freelance, ¿no? Con todas las palabras que podías elegir, advisor, entrepreneur, pequeño empresario. Él se define como freelance. Después de muchas décadas trabajando en consultoría, empezaste en McKinsey, después BBDO, Prophet, Mindset. ¿Cómo terminas como freelance y qué significa eso, ¿no? Porque yo creo que a veces tendemos a confundir, muchos de los que estáis aquí o que nos verán son emprendedores, pero freelance es otro espécimen, ¿no? Sí, a ver, ¿cómo termino yo de freelance? Pues se da un momento en el cual paso una experiencia profesional que intelectualmente no me llenaba y dije, pues yo ahora voy a trabajar en lo que a mí me dé la gana. ¿Y cómo voy a hacer esto? Pues voy a hacer freelance. Entonces voy a elegir con qué clientes trabajo. Definí un espectro de temas en los cuales iban a trabajar, que esto es este espectro del el crecimiento, marca, marketing, innovación, o sea, toda esa área de lo que llamamos brand and experience. Y dije, yo voy a trabajar en esto. No voy a más nunca voy a trabajar en nada que tenga que ver con IT, ni quiero hablar más nunca con un Chief Technology Officer. O sea, yo quiero hablar con los de marketing, con los directores generales. Y por ahí me tiré. Entonces dije, pues ahora voy a trabajar por mi cuenta. Voy a seleccionar los clientes y voy a trabajar con los que me apetezca trabajar. Y esa es un poco la génesis de ser freelance. O sea, ¿cómo lo articulo yo? Yo digo, voy a hacer tres cosas. O sea, voy a trabajar con clientes en proyectos. Pues igual que una consultora, me llama un cliente, ayúdame a hacer tal cosa. Segundo que voy a hacer, voy a trabajar fractional, que es trabajar en empresas o en agencias con un rol, usualmente 1 o 2 días a la semana. Y lo otro que voy a hacer es, me voy a dedicar a hacer cosas que no dan dinero. Como podcast, que hago mucho, y dar clases, que tampoco dan mucho dinero. Y así es como me monto un poco mi vida de freelance en el último año y medio. Muy bien. ¿Y cuáles son tus takeaways, ¿no? Porque freelance a mí personalmente me da la impresión de que te pasas todo el día con burocracias o pagando impuestos o cosas así. Cuéntanos un poco cómo es el día a día y también qué aprendizajes, ¿no?, has tenido en esta nueva etapa. Sí, a ver, a mí me ha gustado bastante porque yo creo que en el momento en el cual estaba yo en mi vida, poder tener esta libertad absoluta me ha gustado, ¿no? Entonces, ¿qué he aprendido yo? Pues, oye, he aprendido que puedes trabajar en lo que tú quieres, puedes seleccionar proyectos, puedes decir que no a lo que no te apetezca y eso un poco, y puedes hacer cosas interesantes. Y esas quizás son las cosas positivas. Ahora, hay otras realidades que hay que considerar por si quieres emprender en esta área, ¿no? Porque esto de los nómadas digitales y todos trabajando en Bali y tal, tampoco es así, ¿no? O sea, hay muchos picos y valles. Pues momentos en los cuales estás sumamente ocupado y momentos en los cuales no tienes nada que hacer. Entonces tienes que poder gestionar eso, ¿no? Tienes que poder entender que, oye, un lunes, pues este lunes no tengo nada que hacer, pues me voy a hacer ejercicio o me voy a hacer cualquier cosa. El segundo tema es, tienes que estar siempre en business development. Y aquí sobre todo, ¿no? O sea,
es lo típico. Si estás muy ocupado y no estás vendiendo, hablando con gente, tomando café, te va a coger un valle y va a ser difícil, ¿no? Y ligado a eso, pues hay que manejar esa ansiedad, ¿no? Esa ansiedad de pronto decir, oye, y yo no sé la semana que viene, cuando se me acabe todo lo que estoy haciendo, a qué me voy a dedicar, ¿no? O qué voy a hacer cuando me levante. Entonces, eso hay que gestionarlo. Y después, ahí no ha sido mucho mi caso, pero hay temas de liquidez, ¿no? O sea, tienes que tener cierta liquidez porque no vas a tener un ingreso, no vas a tener una nómina, no te va a ingresar los 29 de cada mes un sueldo, ¿no? Entonces, bueno, tienes que estar pendiente también de eso. O sea, me da la impresión escuchándote que no se lo recomiendas a todo el mundo. No, yo sobre todo no se lo recomiendo a gente joven. Y esto, o sea, yo cuando veo los discursos de gente muy joven, la libertad, y yo trabajé 3 años en Telefónica y ya me quemé del mundo corporativo. 3 años trabajaste, pero tú no has trabajado nada todavía, ¿no? Entonces, yo creo que no es para gente joven. ¿Por qué? Porque yo creo que primero necesitas saber algo. O sea, tienes que definirte y tienes que ubicarte en esto es lo que yo sé hacer para que la gente pueda contratarte. O sea, aquí no puedes ser un hipergeneralista. Eso es lo primero. Lo segundo, tienes que tener network. O sea, yo quizás 80% del trabajo que he hecho este año y medio ha sido con gente que conozco o que me conocía de alguna manera. O sea, yo diría que 20-25% ha sido gente que no me conocía y que llegué hasta ella. Entonces eso, si eres muy joven, no lo tienes. Y tercero, lo que te decía, la liquidez. Creo que tienes que tener cierto respaldo. O sea, no puedes estar dependiendo del ingreso del mes si eres freelance, porque hay un mes que ese ingreso va a ser muy poco. Entonces, bueno, tienes que tener cierta... Y después, el tema quizás más importante es que es un trabajo solitario. Entonces, una persona de 25, 26, 27 años de freelance no tiene referentes, ¿no? Entonces, ¿quién te dice cuando lo estás haciendo mal? ¿De quién aprendes? O sea, ¿quiénes son tus role models? Yo creo que eso hay que tenerlos en la vida. Y eso, pues, en el mundo de trabajo más formal sí se tienen, ¿no? Pues en las consultoras, por lo menos, eso está muy presente. Tener gente que te dé feedback constantemente y gente que tú puedas ver, que puedas aprender a comportarte en el mundo laboral de acuerdo a ciertos estándares, ¿no? Y yo creo que eso de freelance, siendo freelance muy joven, yo creo que es muy complicado y no lo vas a tener, ¿no? ¿Y piensas seguir de freelance? ¿Qué planes tienes? Pues no, mira, aquí hay algo interesante. Te voy a contar una historia. Esta es mi historia, storytelling, ¿no? Como Alberto contó la suya, yo también. Mira, yo, cuando trabajamos en BBDO, tuvimos una becaria. Y esta becaria montó una empresa y bueno, nos desconectamos un poco. Y cuando empecé en el podcast en la segunda temporada, ya su empresa estaba empezando a coger cierto y le dije, oye, se llama Marta Nicolás. Oye, Marta, vamos a hacer un podcast. Y reconectamos. Y hace 2 meses más o menos, cuando yo pasé el podcast a vídeo y lo puse en YouTube, pues le dije, oye, Marta, quiero que hablemos como tu empresa Sami está en toda la esfera del social marketing. Quiero que me des algunos tips para promocionar mi podcast en YouTube. Yo lo que quería era que me dijera, oye, yo conozco a este influencer y le voy a decir que hable de tu podcast y tal. Pero bueno, hicimos esa llamada y casualmente la hicimos, le tuvimos que cancelar. Y bueno, ¿y por qué la cancelaste? Es que estaba en Suiza. ¿Y qué hacías en Suiza? Y le conté, bueno, estaba en Suiza porque me llamó una empresa que necesitaba XYZ. Entonces, bueno, estoy considerando si a lo mejor podría trabajar con ellos. Y ella me dice, pues tú estarías dispuesto a trabajar full time. Yo pensé que tú querías ser freelance. Yo le dije, bueno, no sé, podría ser. Y me dice, bueno, porque eso que me contaste que quiere hacer esa empresa es muy parecido a lo que queremos hacer nosotros. Entonces, bueno, pues a raíz de eso, pues hablé con el CEO de la empresa, que ya lo conocía, que está por acá, que va a ser mi jefe. Y hablé con la otra founder y fue un proceso bastante rápido donde acordamos y vimos un encaje. Y nada, pues me voy a trabajar a Sami Alliance como Chief Transformation Officer. No puedo dar muchos detalles, pero bueno, es una empresa que, bueno, esto es público, que ya factura unos 60 millones y lo que queremos es que la empresa facture muchísimos más. Entonces, bueno, parte de mi rol va a estar relacionado con eso. Entonces, bueno.
Enhorabuenísima. Enhorabuenísima, gran empresa, y aprovecho para mandarle un súper abrazo a Marta, a la que conozco bien. Yo creo que tu vuelta al mundo corporativo no ha podido ser, vamos, más por la puerta grande. Enhorabuenísima, yo sé. Bueno, pues nada, pues eso es. Y no me voy a ir, antes de dar paso a la pregunta, sin hacerte la pregunta del millón. De las últimas que haces. Josep, después de tus años en consultoría, ahora como freelance, vuelves al mundo corporativo. ¿Tú crees que has llegado al éxito o que todavía te queda un poquito ahí? Yo estoy contento. Entonces yo creo que sí he llegado al éxito. Yo creo que he llegado a cierto momento en mi vida y de ahí vino también un poco la decisión en cierto momento dado de decir, oye, estoy aquí en Minsight y tengo un superpuesto y gano un dineral, pero no me interesa, ¿no? Entonces yo creo que el haber percibido yo que logré éxito, sobre todo en mi etapa anterior en Prophet, me ha dado bastante tranquilidad. Entonces se me ha quitado mucho la ansiedad. Entonces yo considero que sí he tenido éxito, pero es porque he tenido el éxito que yo he querido, ¿no? O sea, yo soñaba con trabajar en consultoría, soñaba con ser socio, soñaba con viajar por todo el mundo y hacer proyectos interesantes con grandes empresas, soñaba en trabajar en el entorno del branding y customer experience. Entonces todo eso lo logré, ¿no? Y lo logré, hice proyectos interesantes y participé en que una empresa creciese de 25 millones a 200 millones. Hice algunos temas de equity. Entonces, bueno, sí, yo personalmente siento que he tenido éxito, pero como te digo, más importante es que tengo la tranquilidad de que no tengo ya ansiedad por tener más éxito. Y ahora voy como nosotros somos muy de Real Madrid, ¿no? Pero aquí hacemos como el cholo, ¿no? Muy partido a partido, día a día. Y estoy como en otra etapa de mi vida, ¿no? Un poquito más de madurez. Muy bien, pero yo creo que has hecho una definición muy bonita del éxito como cumplimiento de tus metas personales, ¿no? Y quizá eso es el éxito y no otras derivadas que a veces nos confundimos. Pues un placer, Josep. Momento de preguntas. Buenas. ¿Qué tal, Josep? Oye, esta vuelta tuya del mundo freelance al mundo corporativo, ¿qué crees que vas a echar de menos de esa disposición propia de tu tiempo y tener a alguien por encima de ti? A ver, yo creo que lo que más voy a echar de menos es la libertad 100%, ¿no? Porque en este camino de freelance, como, no sé, usualmente estoy trabajando como entre 2 y 4 clientes. Entonces hay una gestión de mi agenda en la cual es muy fácil decirle a un cliente, oye, ahora no. Y ahora, y la verdad que yo lo hacía todo en torno a los podcasts. Entonces, bueno, ahora te doy una anécdota. Pues estoy tratando de grabar todos los podcasts de aquí al verano en las próximas 2 semanas para no tener que grabar nada en mi primer mes y medio de trabajo en Sami, ¿no? Y tengo uno que no puede y que me dice, oye, la primera semana de junio. Y digo, no sé, hablamos en un par de semanas, a ver, porque no sé cómo va a ser, ¿no? Que no sé si voy a tener que estar a lo mejor en Buenos Aires o va a haber un tema importante. Entonces, yo creo que eso es lo que más me va a costar, ¿no? Pero bueno, yo estoy seguro que al final yo creo que tiene más que ver con hacer el trabajo y cumplir y dar un performance que realmente con el tiempo, ¿no? Has comentado tu experiencia como freelance. ¿En algún momento te planteaste dar el paso y decir voy a empezar a tener gente conmigo que trabaje conmigo y voy a convertir esto en una empresa en la cual empieza a tener todo lo que valoro, o no te lo planteaste? No me lo planteé. O sea, lo que hice es cuando había proyectos que eran más... O sea, había proyectos, clientes que me querían a mí, ¿no? Esos son solamente los que me conocían mejor. Oye, yo te quiero a ti, quiero tu tiempo. Y después tenía otro tipo de clientes que querían ya un proyecto. Entonces, yo decidí en esas ocasiones, en lugar de contratar gente junior y empezar a montar una empresa, asociarme con gente de mi mismo seniority, que fuesen igual de buenos o mejores que yo, y hacer los proyectos así, ¿no? Porque era el momento vital en el cual yo estaba. Me interesaba hacerlo así. Trabajé mucho con Alicia García, que muchos de vosotros la conocéis, que hoy no está aquí. Y a mí esa era la experiencia que yo quería en este momento de mi vida, ¿no? Y no quería montar una empresa.
pero muy pertinente tu pregunta, te la agradezco. Bueno, mi pregunta está un poco relacionada con la libertad que pierdes a la hora de volver. ¿Vas a seguir haciendo esto, lo que estás haciendo? Porque al final también has creado una comunidad, es tu marca personal. O sea, quiero decir, lo que has conseguido es bastante... Hay un logro bastante grande y son muchas horas. Entonces, para mí es un poco curioso saber si ahora que you're not a freelancer anymore, no vas a ser freelancer, vas a seguir compaginando. ¿Cuáles son Sí, la idea es seguir haciendo el podcast. Sí, es verdad que yo tenía 2 podcasts. El otro podcast de consultoría lo he terminado, o sea, termina la semana que viene, pero que es quizás el esencial, la idea es seguirlo haciendo, ¿no? Y me parece a mí que a Sami le interesa también que haga el podcast, ¿no? Porque, bueno, es marca personal, podrá asociarse a la compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, la idea es seguirlo haciendo. Que a lo mejor al principio el trabajo es muy complejo y tiene que pasar de semanal a quincenal, no sé, ya veremos. Pero en principio yo creo que sí. Aparte, lo grabo desde hace como 6, 7 meses, lo grabamos en Iberian Media, en vídeo. Ellos son súper flexibles, me ayudan mucho. Me ayudan con la producción. Yo me he quitado toda la parte de edición, producción, etcétera, etcétera. Eso me lo hace ahora la gente de Iberian Media. Entonces sí, mi idea es seguir con el podcast. Para mí el podcast es muy importante. De hecho, yo digo, hasta ahora, si a mí me dijeran, oye, de toda tu vida profesional, y yo puedo hablar de proyectos icónicos que he hecho en Estados Unidos, en África. O sea, yo en la época de profe trabajé en todos sitios y yo he hecho proyectos como por ejemplo el rebranding de T-Mobile, que durante 5 o 6 años yo tenía que ir a hablar de eso en todos los lados. Pero a mí me dicen, oye, tú coges tu vida profesional y dame una cosa y es el podcast. Y eso está claro. Y es la única que no me ha dado nada de dinero. Pero eso lo tengo clarísimo. Así que bueno, la idea es seguir con el podcast. Bueno, te voy a meter el dedo en la llaga como has hecho con Alberto. ¿Cuál ha sido tu exit para salir de freelance y entrar en la empresa? No, yo te lo digo. A ver, varios. A ver, yo he tenido dos eventos. El primero, Prophet, que es esta empresa americana, esto era un partnership. Entonces yo entré cuando una empresa facturaba 20 y pocos millones, me dieron una cantidad de opciones que empecé a ejecutar a lo largo de los años y encima teníamos un socio industrial que era Denso y lo compramos entre los socios. Entonces de ahí, imagínate que, o sea, yo tenía mis opciones eran de cuando la empresa facturaba 20 y pico. Y ahora factura 200. Entonces te imaginarás lo que ha sido el valor de esas acciones. Entonces, de ahí he vendido el 30% de mis paquetes, de mis acciones. Después, a toda la parte salarial, que yo estaba toda la vida en salario de Reino Unido. O sea, yo vivía acá, pero la oficina de profe que yo estaba adscrito era en Reino Unido. Y después, o sea, para tú irte a trabajar algo como Minsight, tienen que pagarte. ¿Sabes? Entonces, yo pasé esos 5 años con unos niveles salariales importantes. Entonces, bueno, yo siempre decía que vivía con el salario y me ahorraba el bono. Entonces, bueno, son muchos años. Y al final son, entre Prophet y Minsight, son 16 años. Y bueno, ahí está. Entonces, por eso yo digo, no se puede ganar dinero de distintas vías, ¿no? Ya tienes dos, ¿no? Una en una empresa mediante equity y otra en otra empresa mediante salarios desorbitados porque era el momento y bueno, me necesitaban y me tenían que pagar. Y así es. Ahora vales más, así que seguro que Sami está pagando bien también. Bueno, no, es diferente porque indudablemente trabajar en Sami tiene mucho más swing que trabajar en Minsight. Y esa es una realidad. Entonces, bueno, es una scale-up, están haciendo cosas muy interesantes, está en el tema de social marketing. Yo he sido toda la vida de marketing estratégico, hacía grandes proyectos de branding, de customer experience. Ahora, Sami están en el barro también, ¿no? No en el barro de mala manera, pero se están ejecutando campañas, no están haciendo estrategias. Entonces, para mí tiene toda una serie de valores añadidos en lo cual el dinero en la ecuación es menos importante. ¿Sabes? No, ya firmamos, no te preocupes. Pero bueno. Oye, muchísimas gracias, Silvia. Nada, un placer y bueno, yo creo que te toca despedir a ti.